Gabriel García Márquez es un novelista, cuentista, guionista y periodista colombiano. Márquez ha sido inextricablemente relacionado con el género literario del realismo mágico. En la obra La viuda de Montiel, la viuda es un personaje que proyecta a un mismo tiempo ternura, lástima e indignación. Ella ignora las verdaderas de su marido y se forma una idea falsa del esposo y le pide con sus influencias ayude a que terminen tantas muertes. La figura literaria es que emplea esto en un hipérbole. El hipérbole es una exageración y ella exagera al pensar que su esposo es inocente. Mientras todo el mundo esperaba que lo acribillaran por la espalda de una emboscada, su vida estaba segura de verlo morir de viejo en su cama, confesado y sin agonía, como un santo moderno. También es un símil es utilizado cuando ella está recostada en la almohada de José Montiel aquella noche a los 62 años mientras lloraba contra la almohada en que se recostó la cabeza del hombre que la había hecho feliz. La viuda de Montiel reconoció por primera vez el sabor de un resentimiento. Eso es un símil porque recuesta la cabeza en la almohada y es más que obvio que la cabeza fuera recostada en la almohada. La casa de Bernarda Alba plantea el enfrentamiento constante entre un modelo de conducta autoritario y rígido y otro abierto y progresista. Bernarda intenta imponer sus normas opresivas basándose en la autoridad que le condece su posición de cabeza de la familia. Tras la muerte del marido, mientras tanto Josefa como Adela intentan rebelarse y hacer frente a su dominio. Las demás hijas aceptan con resignación la suerte que les correspondió. En la novela de Mi caballo mago de Sabine R. Ulibarri trata de un hombre contando una experiencia que pasó cuando tenía 15 años. Cuando era niño estaba obsesionado con un caballo al cual llenó su juventud de fantasía y poesía. Hablaron de él con entusiasmo y admiración porque era libre y nadie lo pudo controlar. El narrador solo lo vio 2 veces en su vida. Una figura literaria que Ulibarri implementa en su obra es el símbolo. El caballo mago simboliza los años de la infancia e inocencia de los niños. Gabriel García Márquez es el escritor de un señor muy viejo con las alas enormes. En este cuento, los personajes principales son Pelayo y Elisenda. Ellos encuentran un ángel que aparece en su patio y lo tienen cautivo. Esto demuestra cómo la gente pierde el respeto hacia las figuras divinas solo para tener un poco de su atención y conseguir algo que sea para su beneficio. En esta historia, Gabriel García Márquez utiliza la sátira, el contrapunto y la ironía para resaltar esto. En la obra teatral El delantal blanco de Sergio Vodanovic, el autor usa una serie de figuras literarias y técnicas narrativas que se entrelazan para mostrar al mundo la diferencia de las clases sociales y cómo están afectando nuestras vidas. La protagonista, la señora, desea cambiar de ropa con la empleada para ver el mundo de otro punto de vista. Esto muestra el empleo de la ironía, como cuando la empleada afirma que no hay diferencia social, pero empieza a optar como la señora y la está ordenando. Otra figura literaria usada es el simbolismo. El delantal blanco y el blusón de la señora son usados en esta obra para simbolizar las diferencias de las clases sociales, sobre la señora o la clase social superior y la empleada, que significa la clase social inferior. Sergio Vodanovic usa varias figuras literarias cuales ayudan a explicar al lector la gran diferencia de las clases sociales. En la primera novela existencialista, San Manuel Bueno Mártir, escrito por Miguel de Unamuno, el autor usa una serie de preguntas existenciales para intensificar la lucha espiritual que muchos, al igual que el lector, llevan dentro. Una de las preguntas existenciales se muestra en la página 464 cuando Ángel y Don Manuel sostienen una conversación y dice: pero es usted el sacerdote el que me aconseja que finja el balbuciente. Fingir no, toma el agua bendita, que dijo alguien, y acabarás creyendo. Esta citación muestra cómo el padre se ha alejado tanto de la iglesia y de lo que supuestamente tiene que creer. El agua bendita se puede usar como símbolo de Dios o la palabra de Dios. Esta pregunta es clave, que muestra al lector el gran mérito que Don Manuel ha hecho por salvar a su pueblo. Con la respuesta del protagonista, es obvio que él mismo sabe que por más que predique, rece y celebre misa, jamás podrá creer en la palabra de Dios, y esto lo hace reaccionar con llanto. Esta es la parte de la historia porque Ángela reza, pero cuando se da cuenta no sabe la razón, y también la respuesta del padre es mucho más irónica. En fin, la novela existencial San Manuel Bueno Mártir de Miguel de Unamuno ubica preguntas existenciales para intensificar la lucha espiritual y abrir la mente de muchos lectores a buscar respuestas a sus preguntas. Isabel Allende, en su criatura literaria Delicia crepuscularia, protagonista de 2 palabras, nos aporta una experiencia afín al verse
inmerso por completo en el mundo que creaba con el poder omnímodo de las palabras, transformando en un ser disperso, reproducida hasta el infinito. A diferencia de su creadora, Belisa nos hechiza con sus palabras hechas cuando hechiza vendiendo palabras mágicas. Un ejemplo de la metáfora es cuando dice que las palabras andan sueltas sin dueño y cualquiera con un poco de maña puede apoderárselas por comenzar con ellas. Vuelvo esta mañana es un artículo donde el protagonista es Monsieur Sans-Delay, un francés que ha venido a España para reclamar unas propiedades, presentar unas propuestas de negocio y visitar Madrid. Cuando Sans-Delay pretende resolver sus asuntos en 15 días, Larra, conocedor de carácter de los españoles, le advierte que va a necesitar unos cuantos meses. El protagonista de Figaro, utilizado por Larra, empieza a cumplirse inmediatamente. La pereza de ineptitud de un amplio repertorio de personajes impedirá la realización de todos los proyectos de este señor, el cual terminará donde la razón a Figaro sobre el modo de ser de los españoles. Larra utiliza varios ejemplos de símil a lo largo de su obra. Las ataduras. En la obra de Las ataduras por Carmen Martín Gaite, los protagonistas demuestran el choque cultural entre vivir en el pueblo y vivir en la ciudad. Otro tema principal que la autora Gaite presenta en su obra es la de las ataduras y cómo afectan a las personas que las tienen. La autora nos demuestra los choques culturales entre el papá de Alina y el esposo de Alina por medio de sus personalidades diferentes. Por ejemplo, ellos y nosotros no tenemos nada que ver, es otro mundo, el suyo. Chocaban con todo, como es natural, con nuestro horario, con la casa, con los amigos. No lo podíamos cambiar todo durante una semana. Yo le seguí mi estudio. No eres justa quejándote solo de mí. La hostilidad la ponía en ellos también, tu padre sobre todo. Cómo me miraba. Estás sin civilizar tu padre, Alina. Tú mismo lo has dicho muchas veces. Has dicho que se había agriado el carácter desde que te fuiste a la universidad, que tienes celos de toda la gente que conocías, que al volver al pueblo te hacía la vida imposible. Aquí Philippe finalmente expresa sus sentimientos hacia el padre de Alina y cómo chocaban las culturas diferentes. Alina no quiere creer que este choque existe. El segundo y tal vez más importante tema en la obra es las ataduras. El tema de las ataduras es representado en varios protagonistas en la historia. Primero está la atadura que sufre Alina con su padre. Ella dice: ellos son viejos, a ti el despego de mi padre no te daña, porque no te quita nada ya, pero tú a mi padre le has quitado todo. Eres tú quien se tiene que esforzar para que no se fueran como se han ido. Aquí Elena está tratando de explicar cómo Philippe le ha quitado todo a su padre y él no ha sufrido nada. En la segunda parte del libro, cuando el autor decide poner una retrospección y no seguir con la orden cronológica de los hechos, hay un incidente en cual Philippe le dice a Alina que su padre tiene ataduras hacia ella. Él explica: pero es terrible eso que me cuentas de tu padre. Terrible, pero ¿por qué? Porque tu padre está enamorado de ti, tal vez sin darse cuenta, pero es evidente, un complejo Edipo. Él dice que tiene un complejo Edipo refiriendo a una historia griega en cual el hijo mata a su padre para luego casarse con su madre. Finalmente, la historia de las ataduras tiene un trama en el cual ilustra los dos temas importantes que son representados en el cuento: el tema de las ataduras y choque cultural. Don Juan Manuel, en el cuento del Conde Lucanor, establece varias técnicas narrativas las cuales describen la literaria de la sabiduría. Por medio del protagonista, que es un joven mozo, logra el propósito de la historia. También el novelista hace un uso de semejantes elementos literarios. Patronio en el texto dice: si él, tal como fue un hijo de un hombre bueno que era moro, aconsejándole que se case con ella, mas si no fuera tal, no se le aconsejéis. Con este ejemplo de hiperbatón, el novelista altera el orden natural de las cosas cuando Patronio le aconseja de acuerdo a su sabiduría si los debe casar o no.